Buenas, chiques, gracias por unirse. Bueno, voy a ir escribiendo acá qué es lo que vamos a hacer durante el vivo para los que se están sumando recién. En principio, vamos a hacer eh, nada. Vamos a explicar dos temas los más difíciles de cada uno de las materias del curso de ingreso que están haciendo ahora. De matemática va a ser trigonometría. Y de química va a ser más que nada para contarles sobre lo que se va a hacer. Vamos a tener una invitada en el taller, que es Micaela Gutiérrez. Ella es parte de la Secretaría de Extensión, así que les va a estar contando todo piola cómo se va a realizar la actividad. Después vamos a tener todo un espacio para dudas, así que lo voy a agregar acá abajo. Vamos acá a poner cronograma del vivo, arre. Es muy difícil escribir viendo la cámara porque hay bastante diferencia de tiempo entre lo que uno escribe y lo que aparece en la cámara. Pero bueno. Buenas. Si nos estamos escuchando entonces, estaría buenísimo que empecemos a charlar un poquito sobre los temas que nos traen ahora acá. Una aclaración más. Yo no sé usar colores en general para explicar. Suelo ser muy seco con eso, pero bueno, conseguí algunos colorcitos, algunos fibrones acá que me van a poder ayudar a ver de resaltar las cosas más importantes. Pero bueno, no voy a hacer ASMR. Pero bueno. Bien. ¿Algo más que quieran preguntar antes de que arranquemos? ¿Sí? Hola, Vale. Ahí está, se puso a la fiesta. Se unió Vale a Rizabalaga. No sé si soy mejor que Julio Profe, pero bueno, voy a hacer mi mejor esfuerzo para explicarles de forma que entiendan, que sea claro, que no los confunda más. Sí, puedes ir al baño, Alan. ¿Se escucha bien, negra? ¿Con mucha diferencia? Bueno. ¿Alguna otra duda más? ¿Algo por el estilo que me quieran preguntar antes de arrancar? Los temas van a ser así. Primero vamos a hablar un poco de trigonometría. Una vez que saldemos del tema de la trigonometría en general, vamos a estar tocando el tema de la nomenclatura para química, que son como los dos temas que son los más complicados. Después, o antes de eso en realidad, vamos a estar con el tema del taller de extensión, que nos va a venir a hablar Micaela Gutiérrez, para los que se acaban de conectar, que pertenece a la Secretaría de Extensión de la Facultad. Y después vamos a estar abiertos a resolver dudas en general, aunque quizá no vamos a tener el espacio para poder hacer más de más de una hora de preguntas. No creo que lleguemos a hacer ejercicios completos. Bien. Acá me dicen que estoy teniendo más o menos unos 10 segundos de demora con respecto a lo que ustedes me están escuchando. Eso va a ser un poco problemático a la hora de resolver dudas, pero bueno, vamos a ver si mejora la calidad de internet y podemos hacer las preguntas y respuestas más fácil y más rápido. Bien. Bueno, si no hay ninguna consulta en general, vamos a ir arrancando
un poquito con lo que es trigonometría para matemática. Así que las dudas que vayan teniendo, las vayan tirándolas a medida que yo voy charlando. Después vamos a intentar resolverlas cuando termine más o menos de dar una explicación así en general. Quizás sus dudas se resuelven mientras yo estoy dando la explicación, o quizá son dudas que quedan y las podemos resolver más tarde. Bueno, hola para mis fanses, no sé cómo le quieren que les diga, pero gracias por estar acá con nosotros. 10, 12 segundos, mándale eso, Mica. Bien. Bueno, arranquemos. Bien, trigonometría. Muy probablemente sea una de los temas que más difíciles se les complica o que más se les complica durante el módulo de matemática. Es una de las cosas que durante el secundario, si la ven, que no todos lo ven, pero o al menos no todos con la misma profundidad, si lo ven es lo que la gente más desaprueba y menos entiende. Pero vamos a arrancar con una regla mnemotécnica para recordar un poquito cuáles son las razones trigonométricas, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, nosotros trabajamos principalmente con 3 razones trigonométricas, ¿sí? Que eran la razón seno de un ángulo, la razón coseno de un ángulo y la tangente de ese mismo ángulo, ¿sí? Estas razones trigonométricas, más allá de lo que uno pueda decir de dónde parten o cómo se calculan, lo que importa es que, bueno, las tenemos como funciones dentro de la calculadora, lo que hace mucho más sencillo nuestra tarea. Y al mismo tiempo son calculables, si estamos siempre hablando de un triángulo rectángulo, son calculables de las siguientes maneras. ¿Sí? Si yo tengo este ángulo, al que voy a llamar mi ángulo alfa, yo voy a tener dentro de lo que es un triángulo rectángulo una serie de lados, ¿sí? El lado que está opuesto al ángulo recto es lo que normalmente se conoce como hipotenusa, ¿sí? Y si el lado está opuesto al ángulo que yo quiero calcular, lo voy a llamar el cateto opuesto. Si el ángulo está pegado, si el lado está pegado al ángulo que yo quiero calcular, lo voy a llamar el cateto adyacente, ¿sí? Entonces, con estos 3 nombres para nuestros lados, ya podemos empezar a definir un poco cómo se calculan las razones trigonométricas. El seno es el cateto opuesto sobre nuestra hipotenusa. El coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente, me quedó medio chueca, vamos a hacer una flecha. Y la tangente es mi cateto opuesto sobre el adyacente, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si yo, por ejemplo, calculo la distancia que hay de este cateto, ¿sí? Esto es una distancia en metros, y la divido por la distancia de la hipotenusa, ese valor me va a dar igual al seno del ángulo, ¿sí? Lo mismo con el adyacente sobre la hipotenusa para el coseno, y lo mismo con el opuesto sobre el adyacente para la tangente. Esta información es súper valiosa. Esto es una de las cosas principales que tienen que saber, ¿sí? Y esto muchas veces lo podemos resumir en una regla que se llama SOHCAHTOA, ¿sí? ¿Sí? Esta regla, perdón, creo que se cortó ahí el video. Esta regla que se llama SOHCAHTOA es un poquito una forma de sintetizar todas estas cosas que le venía diciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto significa el seno es igual al opuesto sobre la hipotenusa, el coseno es igual al adyacente sobre la hipotenusa y la tangente es igual al opuesto sobre el adyacente, ¿sí? Esta regla mnemotécnica les va a servir un montón. Es una forma de darse cuenta de en base a qué elementos tengan de un triángulo, cuál es la razón trigonométrica que tienen que utilizar.
Bien. Seguimos con esto. Bien. Ahora, ¿qué carajo puedo hacer con el seno del triángulo, el coseno de un triángulo o la tangente de un ángulo, perdón, no de un triángulo? Bien, hay varias cosas que se pueden hacer. Principalmente responder los problemas que les toquen en las evaluaciones. No, fuera de chiste. Son unas razones que nos sirven un montón para entender cómo... ¿Yo dije una mala palabra? Bueno, puede haber sido. Ah, supuestamente dije carajo. No es una mala palabra, el carajo era la parte de arriba del barco donde se posaba el vigía. Pero bueno, más allá de ese pequeño dato histórico, datos Villiquen, ¿de qué nos sirve aprendernos toda esta cosa? Aprendernos la palabra socatoa, saber las relaciones que hay entre las distintas partes de los distintos lados de un ángulo con respecto... los distintos lados de un triángulo con respecto a un ángulo. Principalmente con esto podemos hacer varias cosas. Primero que nada, por ejemplo, de yo tener un triángulo rectángulo, ¿no? Obvio, siempre un triángulo rectángulo. Y yo tener un ángulo. Si yo sé que este lado mide 2 centímetros y este lado mide 3 centímetros, y yo desconozco cuál es el ángulo yo puedo hacer operaciones aritméticas, ¿sí? sobre estas ecuaciones para lograr calcular este ángulo, ¿sí? Es la aplicación más inmediata, por ejemplo, ya que los ángulos como incógnitas suelen ser cosas bastante complicadas de calcular en general, a través de las razones trigonométricas se nos hace mucho más sencillo. Yo para calcular esto, primero, bueno, tengo que identificar cuáles son los elementos presentes. Voy a poner que el ángulo es mi incógnita, ¿sí? Para yo poder determinar cuál es el ángulo, primero necesito entender el problema, ¿sí? En el caso de que yo, por ejemplo, tengo... primero que nada, identificar los elementos, ¿no? Del triángulo. Primero, es un triángulo rectángulo, así que eso está bien. Sería distinto si yo tuviera otros tipos de triángulo, como puede ser un isósceles o incluso un triángulo mucho más largo, así, donde, bueno, este justo me salió recto, pero no es recto. No importa. Si yo tengo distintos tipos de triángulos, tengo que convertirlos primero a triángulos rectángulos para poder trabajar sobre los ángulos, pero eso lo vamos a ver más adelante. En el esquema que tenga esto, ¿sí? Yo sé que si este es el ángulo que yo quiero calcular, este cateto va a ser mi cateto opuesto y este cateto va a ser mi cateto adyacente, ¿sí? Sería distinto en el esquema de que yo tuviera en este triángulo y estuviera intentando calcular este ángulo, ¿sí? Porque el opuesto sería este y el adyacente sería este. Así que tengan muy presente siempre cuál es el ángulo que ustedes quieren determinar. Si ustedes quieren determinar este ángulo, primero que nada, dense por vencidos, pues ya saben que por si este es el ángulo recto de 90 grados, ¿sí? Bien, yo quiero determinar este ángulo, tengo estos dos elementos o el dato de estos dos elementos, y lo que yo voy a decir es, bueno, si tengo el opuesto y tengo el adyacente, ¿sí? Voy a mi regla mnemotécnica. ¿Cuál de las distintas razones trigonométricas voy a utilizar para calcularlo? Bueno, por ejemplo, como yo tengo el opuesto y el adyacente, yo sé que tendría que utilizar la tangente, ¿sí? Que la tangente de un ángulo es igual al opuesto sobre el adyacente. Bien, entonces yo ya puedo plantear esta ecuación inicial y después despejar el ángulo como mi incógnita. En ese caso, yo voy a plantear que la tangente de mi ángulo es igual a mi cateto opuesto sobre mi cateto adyacente. ¿Pero qué significa esto? ¿Cuál es mi cateto opuesto y cuál es mi cateto adyacente? Bueno, voy al dato, al gráfico o al problema escrito, depende de cómo lo tenga, y voy a usar 3 como el valor de mi cateto opuesto y 2 como el valor de mi cateto adyacente. Entonces yo sé que esto es 3 sobre 2, ¿sí? Y 3 sobre 2, en realidad estos son 3 centímetros sobre 2 centímetros, ¿sí? Al dividirse las unidades se pierden. Me va a quedar que la tangente de mi ángulo, la tangente de mi ángulo es igual a 3 medios, o lo que es 1,5, ¿sí? Ahora, ¿qué me dice esto del ángulo? En principio nada, ¿sí? ¿Por qué?
Porque yo solo estoy calculando la tangente del ángulo, no estoy calculando el ángulo. ¿Sí? Para calcular el ángulo yo tengo que operar aritméticamente. Y ahí es cuando ahí les paso a explicar sobre cómo se opera con las razones trigonométricas cuando tienes que pasar de un lado a otro de la igualdad. ¿Sí? Vamos un poquito para acá. Así sacamos eso de lado. ¿Sí? Cuando yo tengo una razón trigonométrica, como puede ser el seno de un ángulo, y yo lo tengo hecho una igualdad, que ponerle que mi igualdad sea x, no importa. Cuando yo opero sobre esto, es distinto a que cuando yo opero sobre esto. ¿Sí? Uno puede operar, ¿sí? Por ejemplo, yo esto lo puedo tener como por, no sé, 2x. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que el seno de un ángulo es igual a 2x. O mejor dicho, si quiero ponerlo así, puedo pasar esto dividiendo, ¿sí? Para acá y decir que no sé. Que mejor así. Vamos a hacer x sobre 2. ¿Sí? Si yo tengo el seno de un ángulo es igual a x sobre 2, yo puedo decir, y bueno, y como dato yo tengo el valor del ángulo, ¿sí? Que ponerle que sean 50 grados. Yo puedo agarrar el seno de mi ángulo y moverlo como un factor. ¿Sí? ¿Se acuerdan en la multiplicación que vos tenías la división de los elementos de la multiplicación que son los factores? Bueno, yo puedo agarrar como factor y moverlo acá. ¿Sí? Y me quedaría el seno de un ángulo sobre x sobre 2 es igual a x sobre 2. Si yo muevo el 2 para este lado y el seno para este lado, me quedaría esto. ¿Sí? Ahora, esa es una de las formas de operar aritméticamente sobre el seno. Lo que puedo hacer, si no, también es operar solamente sobre la razón, no sobre el valor total. ¿Sí? Una cosa es operar sobre la función o sobre la razón trigonométrica y otra cosa es operar sobre el valor del seno de un ángulo. ¿Sí? Porque si el seno del ángulo, no sé, es de 50, yo voy a tener un valor que me diga cuál es, que ahora no tengo la calculadora, pero ahí lo vamos a ver. Bien. Ahora, si quiero operar sobre la razón trigonométrica, yo voy a trabajar con con otro grupo de razones trigonométricas que las pueden encontrar en su calculadora, como por ejemplo en este caso sería el seno a la menos 1, o también llamadas arcoseno. ¿Sí? Alto coronavirus, chicos. Esto es lo mismo que decir arcoseno, ¿sí? Bien, para poder resolver el valor de un ángulo, uno tiene que operar sobre esto, sobre los arcosenos, arcocosenos y arcotangentes. ¿Sí? Se los voy a dejar acá escrito. Coseno a la menos 1 es igual al arcocoseno. Arcocoseno, perdón, tengo una letra de mierda. Y la tangente a la menos 1 es igual a la arcotangente. ¿Por qué le pongo estos acá arriba? Porque así es como ustedes la pueden encontrar en la calculadora, ¿sí? Normalmente en matemáticas, durante las clases, las solemos llamar arcoseno, arcocoseno y arcotangente. Pero en la calculadora ustedes lo van a encontrar como seno a la menos 1, coseno a la menos 1 y tangente a la menos 1. Esto a veces puede ser un poco confuso porque tener el seno de un ángulo, ¿sí?, a la menos 1 sería tener esto. Que esto no es lo mismo que esto, ¿sí? Estas dos cosas no son lo mismo. ¿Sí? Esto es lo mismo que tener 1 sobre el seno, que yo les había puesto más arriba. ¿Sí? O es lo mismo que tener el cosecante. ¿Sí? Que es una forma de definir las recíprocas de las razones trigonométricas habituales. Eso lo podemos dejar de lado, no es algo que nos importe mucho en este momento, pero sí, entonces lo voy a tapar con el dedo. Pero sí es importante que sepan estas igualdades. ¿Sí? Cuando nosotros vamos a trabajar sobre el arco seno, el arco coseno y el arco tangente, nos estamos refiriendo a estos valores que podemos encontrar en la calculadora. ¿Sí? Volviendo al ejemplo que yo le había dejado acá, yo ya tengo que la tangente de un ángulo es igual a 1,5. ¿Sí? ¿Se acuerdan?
Teníamos esto, esto y esto. Esta siendo mi incógnita, estos siendo los dos valores conocidos. Bueno, lo que yo acá tengo que hacer es mover la tangente sola, ¿sí? No la tangente del ángulo, la tangente sola hacia el otro lado. ¿Y cómo hago eso? Convirtiéndolo en el arco tangente. Una vez que yo tengo este valor, ¿sí? Lo que ¿se acuerdan de moverlo así? Bueno, una vez que yo tengo esto, yo ya puedo decir que mi ángulo equivale a esto. Y esto sí me va a dar un valor numérico, ¿sí? Ese valor numérico, en este caso, no tengo idea cuál es, pero bueno, después se lo averiguo. Bien, con trigonometría, esa es la parte fundamental, el entender cómo funcionan y cómo operan las razones trigonométricas. Cualquier otra duda que tengan al respecto del tema, la podemos ir charlando más adelante. Pero es importante que ustedes entiendan este concepto de qué son las razones trigonométricas. Este era un ejemplo de aplicación para que entiendan un poquito de cómo se puede llegar a aplicar o qué tipo de problemas les pueden preguntar. Y esta era la regla mnemotécnica SOHCAHTOA, que les sirve para saber que el seno es lo opuesto sobre la hipotenusa, el coseno es el adyacente sobre la hipotenusa y la tangente es el opuesto sobre el adyacente. ¿Sí? La calculadora en la parte de arco van a tener que apretar muy probablemente la tecla Shift, ¿sí? Y la razón trigonométrica que ustedes quieren encontrar, ¿sí? Más en el caso que estábamos trabajando recién, la de la tangente, que es tan, ¿sí? ¿Por qué? Pues si se fijan, arriba de la tecla tan van a tener algo que diga seguramente algo así, tan a la -1. Bueno, esto es lo que ustedes logran cuando apretan Shift, a utilizar el simbolito de arriba. Bien. Bueno, con trigonometría eso. A su vez, hay bastantes propiedades que tienen las razones trigonométricas. Son, por ejemplo, otra igualdad importante que está buena para conocerlo es la tangente de un ángulo es igual al seno de ese ángulo, ¿sí? Sobre el coseno de ese ángulo. ¿Sí? Eso es otra de las propiedades, otra de las igualdades, si se quiere, que estaría interesante que se aprendan, porque esto le permite resolver en base a cuando uno tiene valores de seno y de coseno, calcular tangente o viceversa. ¿Sí? Eso fácilmente se desprende de lo que habíamos visto acá. Si el seno es el opuesto sobre la hipotenusa y el coseno es el adyacente sobre la hipotenusa, nos quedaría que el seno sobre el coseno es el opuesto por la hipotenusa sobre el adyacente por la hipotenusa. Las hipotenusas se cancelan y te queda este resultado. ¿Sí? A lo que voy, no se tienen que aprender todas las igualdades. Con entender cómo se dan las funciones o las razones básicas, si se quiere las ecuaciones básicas de las razones, ustedes pueden alcanzar todos estos otros resultados a través de la resolución aritmética. Pero bueno, también sé que muchas veces a ustedes se les complica un poco resolver aritméticamente las ecuaciones, entonces también está bueno tener estas tablitas útiles para aprenderse sobre las tangentes, el coseno, etc. El coseno de un ángulo sería igual al seno sobre la cotangente. No. Sí. No, en ese caso el coseno de un ángulo sí. Si vos operás sobre esto, voy a usar la hoja de abajo ya que estoy. Si vos operás sobre esto, básicamente te quedaría que el seno, ¿sí? de un ángulo, perdón, esto es igual. El coseno de un ángulo es igual al seno sobre la tangente de un ángulo, ¿sí? Ahora, ¿por qué te puedes confundir? Porque acuérdense que esto es lo mismo que decir seno sobre seno de un ángulo por 1 sobre la tangente del ángulo. En ese caso, 1 sobre la tangente es lo mismo que decir seno de un ángulo es igual, por la tangente
de un ángulo a la menos 1, ¿sí? Y en ese caso, la tangente de un ángulo a la menos 1, como habíamos visto acá, con este ejemplo del seno más que la tangente, pero sí. Volviendo a esto es lo mismo que decir la cotangente. Entonces te queda que el coseno de un ángulo, ¿sí?, es igual al seno de un ángulo por la cotangente, ¿sí? No es lo mismo que esto, ¿sí? En la pregunta que me hiciste, Alan, el coseno de un ángulo es igual al seno sobre la tangente, no al seno sobre la cotangente. De última sería al seno por la cotangente. Bien. Buenísimo. ¿Entendiste? Algo más que tengan dudas, algo más sobre esta parte de trigonometría que podamos resolver ahora. Si no, lo dejamos para el final a cualquier otra duda que tengan de matemática. Principalmente a trigonometría por una cuestión de que era como la parte más complicada. Yo creo que sabiendo estas relaciones, ¿sí?, las razones trigonométricas que se reducen a esta regla mnemotécnica, y entendiendo qué es lo que me pide en el problema y cuáles son los datos que yo tengo para resolverlo, es que uno puede llegar a los resultados de forma aritmética. Para averiguar el lado sabiendo el ángulo. El lado sabiendo el ángulo. ¿Te puedo explicar un poquito mejor, Alan? O sea, vos querés calcular el lado de un triángulo en base al ángulo que te da. Esa es otra de las formas para ejercitarnos. Ahí les doy un ejemplo. Steffi, buenas. Buenísimo que te acabas de unir. Mirá, estábamos hablando sobre trigonometría. Yo les estaba explicando un poquito sobre las razones trigonométricas, cuáles son los elementos de un triángulo rectángulo, la regla mnemotécnica SOHCAHTOA, ¿sí? Para que ustedes puedan después resolverlo por su parte. SOHCAHTOA significa el seno es igual al opuesto sobre la hipotenusa, el coseno es igual al adyacente sobre la hipotenusa y la tangente es igual al opuesto sobre el adyacente, ¿sí? Después resolvimos un poco un ejemplo y yo les hablé un poquito de cómo resolver aritméticamente el seno cuando lo pasamos de un lado a otro o algo por el tema. Sistema circular, lo de los radianes. Bien, Ailén, ¿cómo estás? El sistema circular lo podemos resolver un poquito más al final, si te parece, si tenés el tiempo, porque la idea era cubrir un poquito en esta primera parte del video, más que nada este tema que es más central y un poquito más complicado. Bien, Alan, tengo un lado opuesto a X y un adyacente B4 con un ángulo de 50. Para poder resolver eso no hace falta que utilices la ecuación que me pasaste. No hace falta utilizar esta ecuación, mejor dicho, esta ecuación para resolver eso. Simplemente, al que ya tenés el lado de un triángulo, lo vamos a hacer rapidito porque es re corto y re fácil de entender. Si vos tenés un triángulo rectángulo, ¿sí? Este lado opuesto X, este es el ángulo que yo tengo, que vale 50 grados, ¿sí? Y este es mi lado adyacente 4, ¿sí? Yo sé que si quiero calcular, bueno, ¿qué elementos tengo? Tengo el ángulo y tengo el lado adyacente. ¿Cuál quiero calcular yo? Bueno, yo quiero calcular esto, que es el lado opuesto. Entonces, yo sé que si está involucrado el lado opuesto, el lado adyacente y el ángulo, yo tengo que usar la tangente. ¿Por qué? Porque la tangente es igual al opuesto sobre el adyacente. En ese esquema, tangente de un ángulo es igual a opuesto sobre adyacente. En este caso sería x sobre 4. ¿Sí? La tangente del ángulo sería 4. Perdón, me equivoqué. La tangente de 50 sería igual a x sobre 4. ¿Sí? En ese esquema vos simplemente tenés que intercambiar las cosas que sabés para despejar lo que no sabés. ¿Sí? Vos querés despejar la x. Para poder despejar la x vas a tener que mover el 4 que está dividiendo este lado multiplicando el otro lado. Entonces te queda que la tangente de 50, ¿sí?, por 4 es igual a x. ¿Sí? No haría falta entender las otras funciones como en este caso acá. No haría falta utilizar esto. Simplemente con SOHCAHTOA y un poquito de aritmética podrías resolver ese problema. Flor Garbarino. ¿Cómo anda, Flor? Hay un ejercicio que dice secante 2,5.
1 sobre coseno de 2,5. Claro, el secante de un ángulo, ¿sí?, es igual a 2,5, ¿sí? En este caso, ¿qué te quiere decir? Que 1 sobre el coseno, ¿sí?, de un ángulo es igual a 2,5, ¿sí? Por lo que se entiende que 2,5 por el coseno del ángulo es igual a 1. Una vez que vos tenés esto, simplemente si querés calcular el coseno, el ángulo en sí, lo que puedes hacer es decir, bueno, entonces hago y digo que el coseno de mi ángulo es igual a 1 sobre 2,5, que 1 sobre 2,5 vamos a poner una forma de fracción que es más fácil de entender. El coseno de un ángulo es igual a 2,5 son 5 cuartos, si mal no recuerdo. Sí. 2,5, 10. Bien. Bien, esto te quedaría, perdón, estoy sin la calculadora a mano y me complica. Pero bueno, en este esquema, 1 sobre 2,5, ¿sí? Buenísima. Me traje una calculadora. No, 5 medios, no 5 cuartos. 1 sobre 2,5 sería lo mismo decir 1 sobre 5 medios, ¿sí? Que uno puede, si esto está dividiendo, puede calcularlo fácilmente de la siguiente forma. Sí, Tincho, gracias. Uno puede decir que esto es 2 quintos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que invertir esto para poder resolverlo. Entonces te queda que el coseno de un ángulo es igual a esto, y ahí resolves lo mismo. Moves el coseno, solo el coseno, para aquel lado, lo que te queda en el arco coseno. Por lo tanto, el ángulo que vos querés calcular se convierte en el arco coseno de 2 quintos. ¿Sí? Y ese sería el resultado. Bien. Esto es un poquito con lo de trigonometría. ¿Alguna otra duda? Hay más cosas para ver. En el cuadernillo tienen un montón más de lectura. Seguramente habrán visto. Y si no lo vieron, métanse y hagan el cuadernillo, porque es una cosa importante para ver. Una cosa importante para saber para el resto de la cursada del año. Pero nada. Es un poquito esto que les decía. Su mejor amigo acá en este problema es la calculadora. Como les mostraba hace un rato. Para calcular el seno, el coseno y la tangente, los botones están acá. Y si uno quiere calcular los arcocosenos, tiene que apretar Shift y el seno para el arcocoseno, el arcocoseno con Shift y el arco tangente con Shift y tangente. Si uno quiere calcular las recíprocas de eso, que serían, si uno quiere saber cuál es el secante, el cosecante y la cotangente, uno directamente en la calculadora escribe 1 sobre coseno, 1 sobre seno y 1 sobre tangente. ¿Sí? Acá, haciendo 1 dividido el seno de un ángulo, no sé, un ángulo de 50 grados. Y eso me estaría dando, este resultado sería el cosecante de 50 grados, ¿sí? Esto siempre es un ángulo, chicos. Yo a veces me olvido de ponerlo, pero es importante que lo sepan. Ok. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro tema que les gustaría que charlemos sobre trigonometría? ¿Algún otro ejemplo que quieran que explique un poquito en profundidad? Ya les expliqué entonces cómo calcular un ángulo a partir de dos lados conocidos. También les expliqué un poquito de cómo calcular un lado a partir de un lado y un ángulo conocido. ¿Sí? Si se dan cuenta, todo se reduce a conocer las razones trigonométricas, ¿sí?
a entender cómo funcionan las relaciones de un triángulo, y cuál es la hipotenusa, cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente al ángulo que yo quiero calcular. ¿Sí? Una vez que entiende eso, uno puede entender los planteos y uno puede resolver a través de la aritmética, simplemente pasando de un lado a otro cosas de una igualdad. Hay que tener cuidado cuando uno pasa de un lado a otro, de no equivocarse de que están pasando algo como un factor multiplicativo, en el caso de un seno, que si lo paso por otro lado queda dividiendo, o si estoy pasando solo la función trigonométrica, que ahí se me convierte al arco seno, arco tangente, arco coseno. Sí, creo que cubrimos todo, al menos lo que se refiere a trigonometría que tiene en el cuadernillo. Yo creo que con esta explicación van a poder hacer los ejercicios sin ningún problema. No sé si querrían preguntar algo más. Yo sé que el video está teniendo un poquito de demora entre lo que es lo que yo estoy grabando y lo que ustedes están viendo, así que voy a dejar unos momentos en silencio para charlar, para que ustedes puedan hacer alguna pregunta. Si no hay ninguna pregunta más, voy a mover al tema de nomenclatura de química, que ese es un poquito más extenso y seguramente hay varios que están con preguntas. Bien. Claro, Alan, si pasa como... voy a poner un ejemplo un poco más claro, a ver. ¿Por qué si pasa con un ángulo pasa dividiendo y si pasa como... si solo pasa el seno pasa como el contrario? Bien, primero le resuelvo esta pregunta a Steffi. SOHCAHTOA era la regla mnemotécnica, ¿sí? ¿Saben lo que es una regla mnemotécnica? Es una regla para poder aprenderse de forma más fácil ciertos elementos. En la regla de SOHCAHTOA, uno lo que hace es hablar de lo cual... esto se divide en tres partes, ¿sí? Vos vas a decir que el seno es el opuesto sobre la hipotenusa, el coseno es el adyacente sobre la hipotenusa y el tangente es el opuesto sobre el adyacente, ¿sí? Que son las ecuaciones de igualdad de las razones trigonométricas. El seno de un ángulo es el opuesto sobre la hipotenusa, el coseno de un ángulo es el adyacente sobre la hipotenusa y el tangente de un ángulo es el opuesto sobre el adyacente, ¿sí? Esa era la regla mnemotécnica. Le pifié el acento. La regla mnemotécnica para acordarse las razones trigonométricas y cuáles son sus igualdades. ¿Sí? Perfecto. Vamos con la preguntita que tenía Alan. Si pasa con un ángulo, pasa dividiendo, y si pasa solo, como la contraria. Sí y no. Sí, en términos de que por qué pasa dividiendo con un ángulo y por qué pasa como la contraria cuando pasa solo. Porque es así. Si vos tenés una igualdad, ¿sí? El seno de un ángulo es igual a, no sé, x sobre 5. Si vos tenés esta situación, vos acordate que acá tenés un 1, ¿sí? 1 por el seno. Cuando vos pasás de una multiplicación, cuando vos pasás un factor para el otro lado de la igualdad, acordate que pasa multiplicando, ¿sí? Es una de las reglas, pasa invertido. Si acá está multiplicando, pasa dividiendo, y si está dividiendo, pasa multiplicando. Es una de las reglas de la multiplicación, al igual que si vos tenés una suma y de un lado está sumando, pasa al otro lado restando. Entonces cuando pasa con el ángulo, como vos decís, es porque está pasando como un factor multiplicativo, ¿sí? Si yo quisiera, podría pasar el seno para aquel lado y decir que x sobre 5 por el seno, ¿sí? Porque pasó dividiendo, de un ángulo, es igual a 1, ¿sí? Esta igualdad me establecería esto. Distinto es cuando yo lo que quiero hacer es pasar solo la razón trigonométrica, ¿sí? Cuando yo no estoy utilizándola como un factor, sino yo quiero decir, bueno, de este lado tengo un número, ¿sí? Por ejemplo, el seno de un ángulo es igual a 4. Yo no quiero encontrar esta igualdad, yo quiero saber cuánto vale el ángulo. Entonces lo que yo veo ahí sí es pasar solo el seno, solo la razón, y pasaría como
el co, el arco seno de 4. ¿Sí? Esa sería la diferencia. ¿Se entendió, Alan? Se unió Santito Nelo. ¿Está todo bien? Bueno. ¿Alguna otra duda más de matemática? Así lo voy a dejar con este de trigonometría en puntual para charlar. El tema de los radianes, yo ya me lo anoté en una listita que tengo, lo vamos a tocar al final del vivo.